Buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión del día 7 de febrero de 2023 de la asignatura Mecánica de los Fluidos y la Termodinámica. Vamos a atender una consulta que me hacen sobre el cuestionario número 1 del módulo 1. Y entonces lo estamos compartiendo ahí en pantalla y dice así. En la figura se muestra un diagrama presión-volumen específico del agua, donde tenemos el domo de saturación, el punto crítico, una línea de temperatura constante, que empieza por acá, está aquí dentro del domo de saturación y después sale del domo de saturación. Entonces, dicen que se extrae agua líquida a 20 grados de un pozo mediante una bomba sumergible. Entonces, cuando yo saco esa agua mediante una bomba sumergible, esa agua que está a 20 grados Celsius prácticamente no tiene ningún cambio de temperatura al salir de la bomba. Entonces se puede considerar que cuando el agua o cuando un fluido en general pasa a través, un líquido, pasa a través de una bomba, es un proceso isotérmico, es decir, la temperatura permanece constante. Por tanto, esta agua líquida a 20 grados Celsius va a salir de la bomba también a 20 grados Celsius. Pero, es cuando viene lo interesante, pero, cuando ella sale de una bomba, sale siempre a una presión mayor que la presión atmosférica. Cuando el agua está en el pozo, ella está sometida a la presión atmosférica. Cuando tú la bombeas, tú lo que estás haciendo es darle energía a ese fluido. Y esa energía, en una parte se manifiesta en forma de presión, una parte en forma de velocidad. Entonces, si ella está a 20 grados Celsius, va a estar a una presión mayor que la presión absoluta, que es la que se lee en la tabla. Entonces, cuando el agua sale de ese pozo, sale a una presión mayor que la que está en la tabla. En la tabla la presión de saturación es 2.33 kilopascal. Si la presión a la cual sale de la bomba es mayor que 2.33 kilopascal para esa temperatura de 20 grados Celsius, entonces el agua va a estar en forma de líquido comprimido. Entonces eso es todo lo que hay que decir. De la tabla de saturación se observa que para 20 grados Celsius la presión es de 2.339 kilopascal. Como la presión es mayor que la presión de saturación, entonces esa agua está en forma de líquido comprimido. Y eso es todo lo que hay que responder allí. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces, y en la parte B, al salir de la bomba, el agua ingresa a una caldera donde la temperatura alcanza un valor de 120 grados Celsius y un volumen específico de 0.6 metros cúbicos por kilogramo. Demuestra que el agua está en saturación y calcule la cantidad de vapor presente si la masa total de agua es de 20 kilos. Entonces, cuando tenemos una temperatura de 120, que es la primera que tenemos acá, y un volumen específico de 0.6, ese volumen específico que me están dando está comprendido entre VF y VG. Como VF es menor que 0.6, porque VF es 0.001060 y VG es 0.89186, tenemos que el volumen específico que tiene el agua en ese estado está comprendido entre los valores de VF y VG. Por tanto, el agua está en saturación. Al estar en saturación, podemos calcular la calidad con el valor de V, que es 0.6, con el valor de VF y con el valor de VFG con la fórmula de la calidad. Y una vez teniendo la calidad, como la calidad es la masa de vapor entre la masa total, si tú multiplicas la masa total por la calidad, eso te permite calcular la masa del vapor.
y allí se realiza esa parte. Si dentro de la caldera se realiza un proceso isobárico, es decir, es un proceso en el cual la presión se mantiene constante, se mantiene la misma masa que en la parte B y la temperatura alcanza un valor de 150 grados Celsius, obtenga los valores específicos del volumen específico para el vapor y su energía interna. Cuando la temperatura alcanza los 150 grados Celsius, y la presión es esta presión que está acá de 198.5, entonces tienes la presión y tienes la temperatura. Para esa temperatura de 150 grados Celsius y esta presión de 198.5 vas a tener vapor sobrecalentado. Si es vapor sobrecalentado, te vas a la tabla de vapor sobrecalentado con 150 grados Celsius y 150 grados Celsius y 198.5 kilopascal, y con eso tienes el valor del volumen específico y la energía interna. Y si se trata de la misma sustancia, ¿por qué podemos tenerla en tres estados diferentes? Bueno, porque de acuerdo a las combinaciones de presión, temperatura o de diferentes variables independientes, podemos tener diferentes estados de una sustancia. Aquí en este caso hemos tenido vapor sobrecalentado en la última parte, hemos tenido líquido comprimido, hemos tenido en algún momento líquido saturado, en algún momento hemos tenido vapor saturado, en algún momento hemos tenido mezcla líquido-vapor. Entonces, eso es lo que sucede allí. Vamos a aprovechar que estamos acá dentro del aula virtual para compartir y presentar los módulos siguientes. Hasta ahora hemos visto el módulo 1 de conceptos fundamentales, el módulo 2 de la primera ley, y hoy nos toca presentar, vamos un poquito atrasados con la planificación, el módulo 3, que es la segunda ley de la termodinámica, que te indica es la dirección natural que tiene un proceso. Y el módulo 4, que aún no lo he abierto, pero lo voy a abrir para que esté disponible para ustedes, que es el módulo de la entropía. Entonces, tenemos un primer parcial este fin de semana. Pregunta ahora. Fijamos la fecha para el sábado o para el domingo para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar. Profe, en lo personal yo pienso que para el domingo no he tenido tiempo de poder sentarme a revisar bien. Okay. Los que estén a favor, levanten la manito, por favor. La manito virtual. No le escuché bien lo que dijo el compañero profesor. Él dice que por favor se haga el domingo para poder tener un día más para estudiar. Los que estén a favor de fijar el parcial para el domingo, que levanten la mano, por favor. La manito virtual. Tengo 3 nada más, vamos a ver. Propio consulta, ¿este parcial hay que hacerlo todos al mismo tiempo? No necesariamente. Se va a abrir podemos abrir el domingo, no sé yo, a partir de las 3 hasta las 7 de la noche, por ejemplo. Hay un rango para hacerlo. Okay. Sí, claro. El domingo yo no podría. Ok. Porque tengo que viajar para el interior por cuestiones de trabajo. Ok. Tengo un proyecto en la semana ya en Changuinola, entonces viajo por tierra todo el domingo, principalmente hasta la noche. Pues. Eso nos complica un poco el escenario. Tengo 1, 2, 3, 5 hasta ahora. ¿Quién más? Cinco manos alzadas. Bueno, ustedes me dicen, por favor. Yo por mí, yo lo haría el domingo para que tengan más tiempo para estudiar. Si no, lo dejamos el sábado, como estaba previsto inicialmente. Vamos a seguir entonces presentando acá lo que tenemos acá dentro del aula virtual.
Vamos a abrir de una vez el módulo 4, que es el módulo de la entropía. Aquí tienen el módulo 4 todo el material de la entropía, procesos isentrópicos, entropía y la segunda ley, ecuaciones y diagramas de temperatura, entropía. Vamos a abrir también los módulos 5 y 6, que se refieren a los ciclos de potencia y refrigeración. Entonces, vamos a ver acá el material que tenemos de la segunda ley de la termodinámica, que básicamente lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica es que los procesos en la naturaleza tienen un orden natural. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros agarramos y tenemos hambre y ponemos entonces unas tortillas en un sartén? Las tortillas vienen crudas, vienen frías. Entonces, ahí hay un proceso en el cual el calor que emite la llama de la estufa se conduce hasta, ¿cómo se llama? Hasta el sartén o hasta la plancha, depende de lo que estén usando para, o hasta el aceite hirviendo, si es que la están haciendo fritas. Entonces, ese calor que viene de esa fuente externa va a permitir la cocción de la tortilla. Y ya cuando pasa un cierto tiempo, la tortilla está lista y uno se la come. Pero lo que nunca va a suceder es que uno agarre una tortilla bien caliente, la coloque sobre un sartén frío, e indiscutiblemente que va a ocurrir un proceso de transferencia de calor desde la tortilla hasta el sartén si el sartén está frío con respecto a la tortilla. Pero en ese proceso de transferencia de calor, la tortilla no se va a volver a poner cruda. La tortilla va a seguir cocida. ¿Se entiende esa idea? Entonces, esto lo que nos indica es que en la naturaleza hay un orden natural, que las cosas tienen un sentido natural. Por ejemplo, cuando algo se rompe, ya quedó roto, ya es un proceso que es irreversible. Si uno tiene, por ejemplo, estas bandas elásticas que utilizan para tantas cosas, entre ellas amarrarlos, bueno, ya no, amarrar cosas, por ejemplo, amarrar los lápices que utilizan unas bandas de goma. Uno puede jugar con esas bandas y estirarlas hasta cierto límite. Uno las estira y las suelta y ellas vuelven a su posición original. Pero si yo excedo la fuerza que le aplico, ellas se van a romper y esas rotas se quedan. Entonces, ahí ocurre una transformación irreversible, un proceso irreversible porque no me puedo devolver. Cuando algo está roto, ya no lo puedo, ya roto se quedó, pues, en resumidas cuentas. Entonces, de eso se trata más o menos la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver entonces cómo se expresa eso y cuál es la importancia de ese principio en los procesos industriales. ¿Se ve mi presentación? Sí, profesor. Entonces, Sí, se ve, sí, se ve. gracias. Entonces, esto es lo que yo les decía hace rato. En la naturaleza hay un sentido natural en el que ocurren los procesos. Por ejemplo, el calor va siempre desde una fuente o foco caliente hacia un foco frío. El calor nunca va a ir desde lo frío hacia lo caliente. Entonces,
Aquí tenemos un ejemplo similar al que les acabo de dar con la tortilla. Si yo me organizo un día y hago un asado, fíjense que el calor viene desde las brasas hacia la carne. Entonces, siempre va a ocurrir que como la brasa es la fuente caliente y la carne en este caso es la fuente fría, el calor va a fluir desde la brasa hacia la carne. Entonces, ese es el proceso natural. El carbón va a aportar ese calor que cocina la carne. Pero una vez que la carne está cocida, la carne no se va a poner cruda. Yo le puedo retirar el calor porque la carne se enfría después de cierto tiempo, pero la carne no se va a poner cruda. Entonces, vamos ahora a por qué es la importancia de eso. Para que un proceso sea realizable, deben cumplirse de forma simultánea tanto la primera como la segunda ley. La primera ley que te indica, en resumidas cuentas, la primera ley lo que te indica es que la transformación de energía se mide en forma de calor y trabajo en un sistema. Y en la segunda ley lo que vamos a indicar es que hay un sentido natural en el cual se va a realizar el proceso y también la calidad de la energía. Entonces, para eso se usa una variable denominada entropía, la cual está relacionada con el desorden molecular interno. Hay personas que dicen que la entropía es una medida de desorden, que cuando uno está en una habitación y la habitación está totalmente desordenada, hay desorden. Pero no ese desorden, es el desorden de las moléculas de la sustancia que ocasiona una degradación de la energía. Y por ende lo que vamos a tener es que esa energía que está por allí degradada ya no se va a poder utilizar para hacer trabajo rotativo, trabajo de equipos rotativos como el de las bombas, como el de los compresores, como el de las turbinas. Eso es lo que quiere decir la entropía. Entonces, en un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros llamada entropía. Entonces, tenemos acá lo que es el enunciado de la segunda ley, enunciado de Kelvin-Planck. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Es decir, yo no puedo tener un dispositivo, una máquina térmica, que reciba calor de una fuente y haga trabajo sin que haya intercambio de calor con otra fuente también. Es decir, que tengo que tener dos fuentes de calor. En otras palabras, ningún equipo térmico puede tener una eficiencia de 100%. Entonces, lo que quiere decir acá es, si yo tengo una máquina térmica, siempre va a operar entre una fuente fría y una fuente caliente. Por ejemplo, el motor de un carro. El motor de un carro, pudiéramos decir que la fuente caliente está dentro de los pistones, que es donde ocurren las máximas temperaturas y es donde se aprovecha el poder calorífico del combustible. Y la fuente fría es a dónde va ese calor después que se hace el proceso, que es el ambiente, porque el ambiente está mucho más frío que la temperatura interna de un motor. Entonces, o lo expresamos de esta manera, o decimos que ningún equipo térmico puede tener una eficiencia de 100%. Entonces, ejemplo, en un ciclo Rankine, que es un ciclo básico de generación de potencia, la caldera recibe calor de un combustible. Claro, aquí en la caldera tú quemas bagazo de caña, carbón, búnker, fuel oil, cualquier sustancia. Por eso que el ciclo Rankine se sigue utilizando porque en la caldera tú puedes quemar desde basura. Por ejemplo, las centrales azucareras, acá en Panamá tenemos 4 que son Azucarera La Estrella, Azucarera La Victoria, Azucarera Santa Rosa y Central Azucarero Galange. En todas esas empresas aprovechan el bagazo de la caña de azúcar, que es un desperdicio, que es un subproducto, para usarlo como combustible en la caldera. Eso lo llama biomasa también. Eso es una caldera que opera con biomasa. Puede utilizar también la cascarilla de arroz, por ejemplo, que hay empresas que procesan arroz acá en Panamá y que usan esa tecnología. Alimentar a sus calderas con cascarilla de arroz para generar vapor y generar potencia. Puede usar gas natural, búnker, fuel oil, diésel, cualquier tipo de combustible. Entonces,
En este ciclo ingresa el calor en la caldera, una buena cantidad de calor que lo que te hace es convertir el agua líquida que viene de esta bomba, que viene como líquido comprimido, la convierte en vapor o en vapor saturado o vapor sobrecalentado. Luego ese vapor saturado o sobrecalentado ingresa a la turbina, realiza un movimiento, con parte del trabajo se mueve la bomba, se realiza un movimiento rotativo que mueve un generador eléctrico, por ejemplo, sale de la turbina con cierta calidad, ingresa a un condensador. En el condensador yo agarro y condensador es un intercambiador de calor cuya función es condensar la mezcla de líquido-vapor y que ahí salga agua saturada por lo menos. Entonces, para condensar yo le debo extraer calor a esta mezcla de líquido-vapor que viene de la caldera. Entonces, yo rechazo calores al medio ambiente. Entonces aquí tengo que ir a la fuente caliente y la fuente fría. Como hay un calor cedido al ambiente y un calor de alimentación, que es el calor de la caldera, nunca voy a tener una eficiencia de 1, porque fíjense lo que sucede desde el punto de vista energético. Yo ingreso acá una cantidad de calor que al fin y al cabo es energía. Una parte de ese calor se emplea para producir trabajo en la turbina, pero otra parte es calor rechazado al medio ambiente. Entonces, si todo el calor que ingresa aquí en la caldera yo lo transformara en trabajo, esto fuera una eficiencia de 100%, pero eso nunca ocurre porque una parte se aprovecha como trabajo y una parte se pierde en forma de calor rechazado al ambiente. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia térmica del ciclo, que es el trabajo, que es lo que nosotros queremos hacer con un ciclo de potencia, entre el calor suministrado, que es lo que nos cuesta, tenemos el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, entre el calor de la caldera. Y además, cuando se hace un balance de energía en el ciclo, considerando que no hay pérdida de fluidos, entonces toda la energía, toda la variación de energía del ciclo se transforma en calor y trabajo. Pero como dijimos que no hay pérdida en este sistema, entonces el calor es igual al trabajo. Pero ¿quién es el calor? El calor es el calor de la caldera menos el calor del condensador. Entonces, de aquí vemos que el trabajo es el calor de la caldera menos el calor del condensador. Y eso nunca, como este calor no es cero, lamentablemente del calor que ingresa a la caldera, una parte se pierde en calor rechazado al medio ambiente. Entonces, los ciclos de vapor nunca tienen una eficiencia de 100%. Ningún ciclo va a tener eficiencia de 100%. Entonces, si seguimos con esa nomenclatura y lo que hacemos es escribir acá que el trabajo, todo el trabajo es QH menos QL, donde H es la caldera y L es el condensador, dividido entre QH, que es el calor de la caldera, y hacemos acá simplificación y división de fracciones. De aquí podemos ver que como este número que está acá, QL entre QH, es un número positivo, cuando tú le restas a un número, cuando tú a 1 le restas un número positivo pero menor que 1, te va a dar siempre un número positivo pero menor que 1. Entonces siempre la eficiencia va a ser menor que 1. Entonces veamos algunos valores típicos de eficiencia. Un motor de combustión interna, por muy bueno que sea, siempre tiene una eficiencia de 20 a 30%. Un motor diésel va de 30 a 45%. Una central termoeléctrica, cuando es el ciclo combinado, por ejemplo, desde las básicas hasta las de ciclo combinado, tiene una eficiencia que va desde un 33 hasta un 60%. Un motor eléctrico puede ir de un 85 a un 90. Un 85 a un 95%, perdón. Un 95, creo que eso es el NEMA 3 o NEMA 4. Hay que ver cómo están las exigencias de eficiencia según la normativa europea. Entonces, siempre los motores eléctricos van a tener mayor eficiencia que los motores de combustión interna, y por eso es que a nivel industrial los motores eléctricos han ido desplazando a casi todos los motores de combustión interna, salvo contadas excepciones. Entonces, enunciado de cláusula de la segunda ley: es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo
sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, siempre el calor va a ir de una fuente a otra. Y si usted viola ese principio, está violando la segunda ley. Ese es un dispositivo que es imposible de construir. Un dispositivo, una máquina térmica. Entonces, veamos un ejercicio acá. Se transfiere calor a una máquina térmica desde una fuente de calor a una tasa de 80 megawatts o megavatios. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megavatios, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces, tenemos el calor que ingresa en las calderas, que es 80, y el calor rechazado, que es 50, y lo descargan a un río cercano. Esas torres de enfriamiento que vemos acá necesitan muchísima agua, por eso construyes una central de este tipo a la orilla de un río, de un lago o del mar. Tomas agua para el enfriamiento, haces tu proceso y después liberas el agua caliente hacia el río, hacia el mar o hacia el lago. Entonces, la eficiencia es igual a 1 menos el calor frío, que es el calor rechazado, entre el calor que ingresa, que es el calor de la caldera. Como este calor QL es 50 y este es 80, al final nos da que la eficiencia es de 37.5%. Una eficiencia bastante baja. Si se descargan 50 megawatts al río, esto eleva la temperatura del agua en el punto de descarga, aquí. Y puede ser dañino para la flora y la fauna. Hoy en día sí la gente le da más importancia, pero hace unos años atrás no les importaba en absoluto el medio ambiente. Entonces, fíjense que si la eficiencia de esta máquina es de 37.5%, las pérdidas son gigantescas. Y esos 50 megawatts tienen cierto impacto en el río. Y nos preguntan además, ¿es posible aprovechar esa parte de ese calor? Claro que es posible. Es posible, pero todo depende de las necesidades de esa industria. Hay empresas que, por ejemplo, aprovechan ese calor para otros procesos, para pasarlo por otros intercambiadores de calor y generar agua caliente para otros procesos, y así vamos. Entonces, ejemplo 2. En un ciclo Rankine tradicional, se tiene que la caldera requiere 210 megawatts y el intercambiador emite 120 megawatts al ambiente. Determine la eficiencia térmica del ciclo. El ciclo Rankine es muy importante, fue uno de los ciclos más antiguos que hay y fue el primer ciclo que se utilizó para mover los ferrocarriles, las locomotoras a vapor. Posteriormente fueron reemplazadas por locomotoras diésel y actualmente por locomotoras eléctricas. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, la eficiencia es igual a 1 menos el calor rechazado entre el calor que ingresa al sistema. Si el calor rechazado es 120 y el calor ingresado es 210, sacamos esta cuentica y la eficiencia nos dio 42.86%. Entonces, como nota tenemos que el agua para calderas debe ser tratada químicamente y es costosa de obtener. Por tanto, en ciclos de potencia se trata de recuperar todo el agua que sea posible. En las locomotoras a vapor de esta época no se recuperaba el agua, entonces era necesario que más o menos cada 100 millas se hubiera en las estaciones, hubiera bastante agua para poder recargar la caldera. Entonces, si a un ciclo Rankine tú le haces ciertas mejoras, puedes mejorar la eficiencia. Esas eficiencias ocurren por recalentamiento y por regeneración. Por ejemplo, el recalentamiento, partiendo de que el ciclo empieza acá en el punto 1, tú tomas el agua de una fuente, de un río, de un lago, el agua del condensador, la pasas hasta una bomba para alcanzar la presión de trabajo de la caldera. Luego que se convierte en vapor saturado o sobrecalentado, tú la pasas por la turbina, pero en lugar de dejar que se expanda por completo, en un punto intermedio de la turbina, tú sacas ese vapor, lo vuelves a pasar por la caldera para que se vuelva a calentar y vuelva a mejorar su temperatura.
lo vuelves a inyectar a la turbina en una etapa más allá, ponle una segunda etapa, y posteriormente es que lo condensa y vuelves a la bomba y se cierra el ciclo. Cuando hay regeneración, partiendo de aquí de la bomba, lo tienes tu líquido, ya líquido saturado, lo pasas por la bomba. En lugar de mandarlo directo a la caldera, lo pasas en contraflujo por la turbina para que se caliente un poco. De esa manera ya tiene acá una temperatura de ingreso, una T3 un poquito más alta, y así no es necesario gastar tanto combustible en la caldera para llevar a la temperatura T4. Posteriormente entonces ingresa a la turbina, realiza la expansión completa y vuelves al condensador y desde el condensador a la bomba para cerrar el ciclo. Ejemplo 3. Tenemos un refrigerador doméstico con un coeficiente de operación de 1.2 que extrae calor del espacio refrigerado a razón de 60 kJ por minuto. O sea, cuando uno mete los alimentos en el refrigerador, los alimentos están calientes. Entonces, esos alimentos que están calientes van a ceder calor al gas refrigerante que en el evaporador se evapora, pero cuando un gas refrigerante se evapora, alcanza una temperatura muy baja por debajo de 0 grados Celsius. Entonces, por diferencia de temperatura, como los alimentos están más calientes que el refrigerante absorbe ese calor. Y posteriormente, entonces, ese calor, después que el refrigerante se expande en la válvula de expansión, ese va... Entonces se expande en la válvula de expansión, atrapa el calor de los alimentos, es comprimido, y cuando es comprimido entonces se libera ese calor hacia la atmósfera. Entonces, a diferencia de la eficiencia, que tenés que tener valores menores que 1, el COP tiene valores mayores que 1. Entonces, de la definición de COP como salida deseada, que es el calor entre entrada requerida, que es el trabajo del compresor, entonces podemos decir que el trabajo del compresor es el QL entre el coeficiente de operación. Recordando que el QL es el calor del compartimento interno y que el QH es el calor del ambiente. Entonces, con esto tenemos un trabajo del compresor de 0.883 kW, que es 1.12 HP. Este trabajo lo que me indica es la potencia del motor eléctrico del compresor, suponiendo que no hay pérdida. Para la parte B, que en la parte B me pedían la tasa de transferencia de calor hacia el medio ambiente, como el trabajo del compresor es QH menos QL, yo despejo de aquí QH, que es el calor transferido, que sería el calor de los alimentos más el trabajo del compresor, que sería 110 kJ por minuto. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es la segunda ley. Entonces, en resumidas cuentas, nunca puede haber transferencia de calor de una fuente fría a una fuente caliente de forma natural. Siempre lo natural es que vaya el calor desde la fuente caliente hasta la fuente fría. En los refrigeradores y en los sistemas de aire acondicionado, para que suceda lo contrario, lo que estamos haciendo es ingresando trabajo al sistema en forma del compresor de un refrigerante. Entonces, él lo que hace entonces es atrapar el calor de los alimentos para después expulsarlo hacia el medio ambiente. Vamos a continuar entonces con ese módulo 3 de la entropía. Vamos a conversar entonces sobre lo que son las irreversibilidades del ciclo de Carnot. Segunda ley,
irreversibilidades y ciclo de Carnot. Entonces, un proceso reversible es aquel que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Si yo voy desde un punto A hasta un punto B y me devuelvo y no pasa nada en los alrededores. Esto ocurre si y solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado original e inverso. Los procesos que no son reversibles se denominan procesos irreversibles y en general los procesos son irreversibles porque al realizar un proceso y volver al estado inicial, siempre los alrededores deben hacer un trabajo sobre el sistema. Entonces, los factores que causan que un proceso sea irreversible se denominan irreversibilidades, las cuales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación elástica de sólidos y las reacciones químicas. Entonces, lo que ocurre en general es que todos los procesos son irreversibles, pero se han estudiado ciclos reversibles, que son los ciclos de máxima eficiencia, para compararlos con los procesos reales. Entonces, veamos estos ejemplos de acá. Esto es un ciclo de un motor de 4 tiempos. En un automóvil se tiene lubricación para evitar la fricción. Que por mucho que evitemos la fricción en un automóvil, siempre va a existir y por eso es que vemos que hay ese desgaste en los cilindros, que los anillos de los pistones, por mucho que circule aceite, siempre estos pistones cuando hacen su movimiento sobre el cilindro te van a generar fricción y al haber fricción es que te genera entonces el desgaste. Entonces, cuando la mezcla de combustible más aire más la chispa de la bujía que lo vemos acá enciende la mezcla, entonces el pistón se impulsa hacia abajo. ¡Pac! Pero eso no sería posible sin energía del combustible. Entonces, en este caso tenemos la expansión libre de un gas en un cilindro pistón hasta unos topes. De forma natural no puedo comprimir el gas, pues debo aplicar trabajo. Adicionalmente, cuando hay fricción entre el cilindro y el pistón, se genera calor que se cede al ambiente. Entonces, esto es lo que ocurre en un motor de gasolina. En cambio, que en los motores diésel no hay bujía porque la compresión es tan fuerte que te permite encender la mezcla. Entonces, ciclo de Carnot. En la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas con cada proceso. ¿Cuáles son las principales irreversibilidades? La fricción y la transferencia de calor. Sin embargo, los ciclos reversibles proporcionan límites superiores al desempeño de los ciclos reales y por eso me permiten utilizarlo como comparativo para el diseño de un ciclo. Si yo veo que la eficiencia de un ciclo de Carnot que opera bajo la misma temperatura que yo quiero operar mi ciclo es baja, la eficiencia real va a ser mucho menor. Entonces digo, bueno, tengo que ver cómo hago para inventar otro proceso porque este no me va a servir. Entonces, en un ciclo de Carnot se realizan los siguientes procesos. Proceso isotérmico reversible. Entonces, en este proceso isotérmico reversible, el calor proviene de o se dirige a una fuente caliente. Luego viene un proceso adiabático reversible, que es un proceso en el cual no hay transferencia de calor con el medio ambiente. En este proceso, el fluido de trabajo disminuye su temperatura. Luego tenemos un proceso isotérmico reversible, en el cual el calor se transfiere a una fuente fría o proviene de una fuente fría. Y luego, por último, tenemos un proceso adiabático reversible, en el cual el fluido de trabajo aumenta su temperatura. Entonces, volviendo nuevamente acá, un ejemplo, un ciclo Rankine, donde tenemos un ciclo, una fuente de alta temperatura y una fuente de baja temperatura. Que lo podemos ver en los dos sentidos. Vamos a ver primero en el sentido del ciclo Rankine. En la caldera, el fluido recibe calor desde una fuente caliente, convierte mi líquido en vapor, que me lo va a expandir de forma diabática a una turbina,
para luego condensarlo, cediendo calor aquí al ambiente y posteriormente entrar el agua líquida a la bomba. Cuando lo veo al revés, como si fuera un ciclo de refrigeración, yo tendría en este sentido: ingreso calor en el compresor, ¿ok? Luego voy al condensador y aquí yo libero calor hacia el medio ambiente. Realizo un proceso de expansión en una válvula de expansión. Logro evaporar mi refrigerante. Entonces yo atrapo este calor, el calor de los alimentos, en este caso el calor del compartimento interno de la nevera, y posteriormente vuelvo al compresor. Entonces, así como funciona más o menos un ciclo de refrigeración. En la práctica, las turbinas no son adiabáticas. Ningún dispositivo es adiabático porque por mucho que tenga aislante, que el aislante sea muy bueno, siempre va a haber una pequeña transferencia de calor hacia el ambiente. Entonces, como las turbinas son metálicas, siempre hay transferencia de calor por conducción, que es la transferencia de calor que se da en los sólidos a través del espesor de sus paredes. Y aunque las bombas comprimen el agua, el incremento de temperatura es despreciable, por lo tanto el ciclo es irreversible. Entonces, en un ciclo Rankine real, ni la turbina es adiabática, ni la bomba es adiabática. Ya al no ocurrir eso, ya sencillamente el ciclo ya tiene irreversibilidades, porque las irreversibilidades ocurren por transferencia de calor y por fricción. Y en todo dispositivo mecánico siempre va a haber fricción. Si no existiera, entonces, bueno, fuera una maravilla, pero la fricción sí existe. Si no existiera, nada se dañara. Los motores nunca se dañaran. Entonces, veamos cómo es este ciclo de Carnot en el diagrama de Clapeyron, que es el diagrama de presión, volumen específico. Entonces, en el proceso AB, hay una evaporación completa. Digamos que aquí ingresa líquido saturado, se va calentando, se mantiene una temperatura y una presión constante en todo el proceso de saturación hasta que se obtiene vapor saturado. Posteriormente viene una expansión adiabática. Entonces, en esa expansión adiabática hay una disminución de la presión, pero hay un incremento en el volumen. Luego viene una licuefacción parcial, una disminución de una compresión, digamos. Y posteriormente viene una compresión adiabática y una licuefacción, donde tú la presión la vuelves a subir. Entonces, el ciclo de Carnot indica la máxima eficiencia que tendría una máquina térmica, de allí su importancia. Veamos los principios de Carnot. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible que opera entre los mismos dos depósitos de temperatura. Es decir, si yo tengo una máquina que opera entre una fuente A y una fuente B, y esa máquina es reversible, esa máquina reversible que opera en un ciclo de Carnot va a tener la misma eficiencia, una mayor eficiencia que una máquina real. Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Entonces, si habíamos dicho que la eficiencia era 1 menos esta fracción, que es el calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente, también lo podemos escribir en forma de eficiencia del ciclo de Carnot igual a 1 menos temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente. Entonces, suponiendo que un refrigerador doméstico se comporta como una máquina de Carnot, ¿qué compartimento es más eficiente, el congelador o el refrigerador? Okay. Como la eficiencia de Carnot es esta, 1 menos TL entre TH, ¿dónde hay mayor temperatura o dónde hay menor temperatura? ¿En el congelador o en el refrigerador? El congelador. En el congelador.
Si esto es así, entonces, si la temperatura del congelador es menor, por ejemplo aquí menos 4 grados Celsius, la temperatura del refrigerador es 8 grados Celsius, entonces de acuerdo con esto, siempre la eficiencia del congelador es mejor que la eficiencia del refrigerador. Pero resulta que eso no es cierto. Resulta que en el congelador se consume mucha más energía. En el congelador se consume mucha más energía que en el refrigerador. Entonces, y eso se traduce en que hay que hacer más trabajo de compresor en la parte del congelador que en la parte del refrigerador. Ya tenemos un diagrama muy esquemático de una nevera doméstica. Entonces, un refrigerador doméstico remueve 1.5 kilojoules desde el compartimento frío empleando un trabajo de 1 kilojoule. Calcula el calor transferido al ambiente y el coeficiente de desempeño, que es el que llamamos COP. Entonces, aplicando la primera ley, el trabajo es igual. Calor de la fuente caliente menos calor de la fuente fría. De aquí despejo el calor de la fuente caliente, que sería QH. Sería QL más W. Nos daría que es 2.5 kilojoules. Y el COP es el calor desalojado en la fuente fría entre W, que sería 1.5. Y acá tenemos cómo es el esquema de funcionamiento. El compresor comprime el gas. Cuando comprime, alcanza una temperatura alta, mayor que la temperatura ambiente en el condensador. Entonces, en el condensador, que está en la parte de atrás de la nevera, que las neveras viejas eran unas rejillas, las llegaron a ver, las rejillas de la nevera que eran generalmente pintadas de negro. Eso siempre está caliente y por eso que esas neveras no se deben pegar a la pared, porque si no, no hay por dónde salga ese calor. Entonces, siempre está caliente. Posteriormente eso ingresa a esta válvula de expansión, donde al hacer la expansión, el refrigerante se evapora y al evaporarse alcanza temperaturas bajo cero que le permiten no atrapar, lo que permiten es que el calor de los alimentos vaya hacia el refrigerante. Luego entonces que él se ha expandido, vuelve al compresor y entonces del compresor el calor sale hacia el medio ambiente y así funciona el ciclo, forever and ever. Entonces, acá tenemos el mismo ejemplo que vimos en la parte anterior de la central termoeléctrica. Esta central tiene una capacidad de 1000 megawatts. Si los condensadores serán enfriados con agua de un río cercano, la temperatura máxima del vapor será 550 grados Celsius y los condensadores trabajarán a 10 kilopascal. Calcula el incremento de temperatura en el río aguas debajo de la descarga de los condensadores. Entonces, el río tiene 60 metros de ancho por 8 metros de profundidad y tiene una velocidad de 10 metros por minuto. Tomó agua, este caudal 10 metros por minuto. Perdón, esta velocidad de 10 metros por minuto es la velocidad del río. Aquí ingresa el agua para el enfriamiento y después el agua caliente sale un poquito más abajo. Entonces, el río tiene 8 metros de profundidad y 60 metros de ancho. Si yo quiero saber el caudal, multiplico el área por la velocidad. Y la potencia de la planta, que es 1000 megawatts, es 1.000.000 de kilowatts. Además tengo que los condensadores, como trabajan a 10 kilopascal, eso me da una temperatura de 45.8 grados Celsius. Justamente la saqué de la tabla. En los condensadores siempre ingresa el agua en forma de líquido vapor. Y si tengo la presión de trabajo del condensador, tengo la temperatura del agua. Suponiendo que la planta tiene la eficiencia máxima, que sería la de Carnot, la eficiencia sería 1 menos la temperatura TL entre la temperatura TH.
que hay que convertirla en Kelvin. Y con eso me daría que la eficiencia de Carnot es 61.25%. Con ese valor de eficiencia calculamos el calor descargado en el río, que es la fuente fría. Entonces, eficiencia de Carnot igual a 1 menos QL entre QH. Y además tengo que el trabajo es igual a QH menos QL. Entonces la eficiencia del ciclo es esto, QH menos QL entre QH, que es igual al trabajo, entre el calor aportado a la caldera. De allí despejamos el calor aportado a la caldera, que sería de 1.632.653 kilowatts. Y como dijimos, que todo el calor que se aporta en la caldera, una parte se aprovecha para hacer trabajo y la otra parte se pierde en calor rechazado al ambiente, tenemos que el río va a recibir 632.653 kilowatts. Si se considera que el río está a una temperatura constante y a una presión constante, que es la presión atmosférica, el calor se comporta de esta manera. Flujo másico por C sub P por delta T, donde C sub P es el calor específico del agua a presión constante y 25 grados Celsius, que lo leo en tablas. El caudal te permite calcular el flujo másico. El flujo másico es caudal por densidad. Nos sacamos esa cuenta porque el caudal lo hemos calculado como la velocidad del río, que es 10 metros por minuto por el área. Entonces nos dio que el flujo másico es de 79.207 kilos por segundo. Muchísimo, muchísima agua. Entonces, demasiada agua necesitamos para hacer ese proceso de enfriamiento en ese río. Y bueno, siempre vamos a tener allí que esas descargas de agua caliente al medio ambiente va a tener un impacto ambiental importante. Entonces, bueno, miren, tenemos entonces la entrega de las tareas para el sábado. Si tienen dudas de aquí hasta el sábado con respecto a lo que es la tarea, me avisan, por favor. Entonces, ¿cuándo coordinamos por fin la fecha del examen? ¿Lo dejamos para el sábado o para el domingo? Tenemos por aquí al compañero. Profe, si no se puede el domingo, no, yo sí le había comentado que yo puedo el sábado, pero que en la materia de control de costos, y creo que aquí no estoy solo, hay varios compañeros que tenemos que dar como doble clase. Ok, Sí, ese es el detalle, porque nosotros estamos juntos en la materia de control de costos y tenemos 2 jornadas continuas el sábado. Wow, es fuerte. Es fuerte. Bueno, entonces lo dejaremos para el domingo. El compañero que tiene que viajar el domingo, ¿a qué hora se va de viaje? Para colocar el parcel a una hora decente para que pueda llegar a su destino y después conectarse y presentarlo. Por lo general siempre voy llegando como a las 10 de la noche. Como ese viaje sí, porque ese viaje es a Changuinola. Y tengo que pasar con un compañero en Chiriquí. Wow. Y tras eso tengo que armar el ¿cómo se llama? Subir los equipos acá en la ciudad. Así que es todo el día casi haciendo la labor. Sí, entonces, no sé si hay una posibilidad de que si no se puede el sábado, no hay otra forma de ponerlo como, yo podría hacerlo hasta el lunes en la tarde noche ya. Creo que yo volvería a tomar algo para hacer. No sé qué otra opción tenga. Bueno, el tema es el tiempo también ya. No podemos tampoco dejar acumular tanto porque ya fíjate, ya hoy es 7. Si lo dejamos para el lunes 13, ya este cuatrimestre termina en marzo, creo que el 18 de marzo. Tenemos todo muy encima, entonces. Bueno, yo quedo atento. Ustedes a su. Yo también lo puedo dejar lo puedo, ¿cómo se llama? Colocar el sábado. Ven.
Entonces, cómo están en general para el domingo en la mañana? Para la Yo mañana el domingo disponible, en la profe. mañana estoy disponible. Yo también disponible. Por mi parte también disponible, profesor. Ok, bueno. Entonces hay que ver cómo resolvemos con el compañero por allá, François. Sí, profe, obviamente no quisiera afectar a los compañeros, pero o sea, ahí se me dé una oportunidad, no sé, hacerlo antes o hacerlo después, Ok, vamos a... yo lo haría. Ok, está bien, está bien. Vamos a hacerlo así entonces. Vamos a abrirlo entonces desde el sábado. Abrirlo desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo mediodía. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Perfecto, profe. Entonces Listo, desde el profe. sábado, Me ¿A qué hora, parece bien. profesor? Disculpa. No bueno, escuché. desde el sábado a partir de las 6 de la tarde y lo dejamos abierto hasta el domingo a las 12 p.m., 12 del mediodía, pues. Si les parece, nos fijamos de una vez ese horario para el examen del día, de este primer examen. Listo, profe, Estoy de para mí acuerdo. sería perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, miren, jóvenes, tenemos bastante material para estudiar. Tienen bastante material. Resuelvan la tarea. Si tienen dudas con respecto a la tarea, pregunten. Vean los videos que les he puesto. Estudien todas estas clases de los módulos 1, 2 y 3. Resuelvan los cuestionarios. Creo que los cuestionarios los dejé abierto unos días más. Vamos a ver. ¿Dónde está el cuestionario módulo 1 y 2? Bueno, creo que el cuestionario estaba hasta hoy. Vamos a ver hasta cuándo está el cuestionario puesto. Sí, los dos cuestionarios estaban hasta hoy, bro. Ok, Los dos están hasta hoy. vamos a dejar el cuestionario entonces hasta el viernes. Ya de ahí no lo podemos dar más tiempo al cuestionario. Vamos a dejarlo hasta el viernes abierto. Ya tengo casi 7 intentos acá. Y el cuestionario del módulo 1 vamos a dejarlo abierto hasta el viernes también. La idea es que aprovechen, que estudien bastante y que salgan bien en su examen. Entonces el cuestionario del módulo 1. Profe, tengo una consulta con respecto a la tarea. ¿Cómo no? En la Pregunten. tabla, sí, en la tabla de la que hay que hacer las interpolaciones, la que dice X, esa columna, ¿a qué se refiere? Como no tiene unidades. Esa es la calidad. Ah, la calidad, perfecto, ya. Y otra consulta, en la única que, no sé, a lo mejor no supe cómo hacerla, pero como que no encontraba cómo interpolarla, era la primera. No sé si algún valor le falta un cero o algo. En la primera que era, creo que eran 35 grados y 200 kilopascales de presión. Si no me equivoco, las otras que eran parecidas a esa era un doble interpolación. Entonces, pero esa que de ahí sí no encontré cómo hacer la doble interpolación. Bueno, aquí no hay que hacer doble interpolación. Ya te voy a explicar cómo es. En esa no. Ah, ok, listo. No, en esa Entonces no. estaba equivocado en esa. Agua, ¿cierto? Sí, correcto, la de agua. Vamos a compartir un momento acá. Aquí tenemos la tabla del agua. El ejercicio dice agua a 35 grados Celsius y 200 kilopascal. Estoy presentando la tabla B1.1, que es la tabla del agua en saturación. Fíjate que para 35 grados Celsius, la temperatura de presión de saturación, perdón, es 5.628. Sí, en cualquier caso que tú tengas la presión
del agua para una temperatura dada es mayor que la presión de saturación, lo que quiere decir es que el agua está en forma Líquida. de líquido comprimido. No Ya. solamente líquido comprimido. Al ser líquido comprimido, tú tomas las propiedades del líquido saturado a la temperatura indicada. Entonces, el volumen específico sería el volumen específico a 35 grados Celsius, que sería 0.001006. La energía interna sería 146,65. Tu entalpía sería 146,66 y tu entropía sería 0.5052. Como estás en forma de líquido comprimido, sencillamente no hay calidad. En la calidad colocas los tachas allí y el estado es líquido comprimido o LC. Eso sería todo lo que habría que realizar Ya. allí. Sí, por eso es que no daba con la con la doble interpolación. Gracias, profe. A la orden. Bueno, cualquiera de ustedes que tenga duda con la tarea me puede preguntar. No hay ningún problema. Estamos a la orden. Solamente la tarea es para que estudien un poco, vean cómo funcionan las tablas, cómo funcionan esos ejercicios y para que se preparen también para el examen y por supuesto para que aprendan también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Si tienen preguntas, otras inquietudes con respecto a los cuestionarios, me lo hacen saber antes del viernes, por favor. Preguntas sobre la tarea me las hacen saber antes del viernes. Y bueno, cualquier duda sobre los materiales y sobre los contenidos que hemos visto hasta el día de hoy, me lo hacen saber, por favor. ¿Algún otro comentario? ¿Otra inquietud? ¿Otra duda? Bueno, entonces si no hay más dudas por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta acá. Estoy un poco cansado el día de hoy. Gracias, profesor, por su tiempo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para todos. Los dejo. Que tengan una feliz noche. Que descanse, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Profe. Feliz noche. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Feliz noche. Cuando no tú vengas, puedes ir preguntando. No pasa nada. Porque él me dice. Buenas noches, profe. Saludos, gracias.